Buenos días, Juan Pablo Salomón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, BIN Abroad Studies es una agencia de estudios en el extranjero que se encarga puntualmente de asesorarles a los estudiantes en temas de postulación a universidades extranjeras. Tenemos más de 150 universidades alrededor de 9 países de Europa y Canadá. Entonces nosotros les acompañamos durante toda la organización del trámite y también organización del viaje para que los chicos puedan llegar a la universidad y estén totalmente seguros allá. Eso quiere decir, un padre de familia que quiere que su hijo estudie en el extranjero, no sabe por dónde ir, no sabe con quién contactar, o si el joven va a estar solito en cualquier país del extranjero, ustedes le facilitan los espacios, los escenarios, los lugares, los pasos que debe seguir para que el joven, como quien dice, no esté por allí perdido. Exactamente, es un proceso de búsqueda primero de la institución, según el presupuesto del estudiante. Entonces, es un proceso que mínimo va a durar unos 6 meses hasta que el estudiante pueda llegar ya al país. Hay que pasar por procesos de visado, entonces sí es un proceso un poco largo, así que hay fechas que cumplir y son fechas que están establecidas por las instituciones y que uno tiene que reunir los requisitos a tiempo para poder postular. Bien, ¿quiénes pueden lograr o para quiénes está dirigido la propuesta que ustedes mantienen? Está dirigido para estudiantes que se acaban de graduar de los colegios, es decir, estudiantes que se graduaron de bachillerato, y también estudiantes que se graduaron de las universidades o que están por graduarse de las universidades. ¿Qué quiero decir con esto? Para maestrías, especializaciones y diplomados. Únicamente son esos dos programas y también programas de cursos de idioma, porque tenemos que entender que el hecho de estudiar en el extranjero implica poder aprender un segundo idioma. Esa es la ventaja también. Sí, en días anteriores tú habías manifestado, perdón, que habíamos conversado localmente y nos habías compartido de que estabas viajando hacia otras provincias del país, obviamente dando a conocer esta iniciativa. Te fuiste a Iquiam. Muchas personas dirán, bueno, en Iquiam están estudiando, también hay un nivel de educación, ¿no es cierto? Tienen una malla curricular. Entonces, ¿qué les ofertas, por ejemplo, a estudiantes como aquellos de Iquiam que están en procesos de investigación? Sí, bueno, ICAM, Yacha y estas universidades fueron creadas principalmente para temas de investigación, para graduar a gente que esté enfocado en proyectos de investigación. Entonces hay que tomar en cuenta que las universidades en extranjero, sobre todo para maestrías, 100% piden al estudiante como requisito que tenga un trabajo científico o de investigación para poder postular. Asimismo, también a una beca internacional. Entonces, las maestrías por lo general están enfocadas a la investigación. Es por eso que nosotros necesitamos que los demás estudiantes, no solo de IKIAN, sino también de las otras universidades públicas, puedan tener una capacitación previa para poder postular. ¿Qué pasa con un estudiante que no, digamos, quiere irse para Europa, de un país, supongamos que no estamos en época de la guerra, quieren irse a Ucrania y no saben el idioma? Eso es un proceso que tienen que pasar. Todos los estudiantes llegan a la facultad preparatoria, donde únicamente toman idioma por un cierto tiempo y después ya pueden ingresar a la universidad. Entonces, todas las universidades cuentan con esta facultad de idioma primero para que el estudiante se prepare con el conocimiento general del idioma y después pueda ingresar a la universidad. Pasan todos los estudiantes por eso, ¿ok? Internacionales. Ustedes resultan ser una suerte de intermediarios entre las instituciones que están en el exterior y los estudiantes que quieran accederlo. Bueno, yo te preguntaría, ¿cuán caro es? O sea, ¿en qué gastan los estudiantes para poder acceder a él? En realidad, la primera inversión que se hace para poder llegar a la universidad es, lo más difícil al inicio, ¿no? Es por eso que nosotros estamos buscando una línea de crédito para que les puedan facilitar una entidad financiera a los estudiantes y iniciar con el primer monto para que ellos puedan solucionar los problemas de billetes de avión, temas de visados, etc. Algo que no se habla mucho, pero que es necesario también hablar. ¿Y cuál es tu comisión? Pues bueno, nosotros cobramos por el trámite, por así decirlo. Pero mucho, poco. Los estudiantes tienen que saberlo, ¿no? O sea, depende mucho. ¿O eso lo hacen personalmente? No, tenemos precios fijados, obviamente. Tenemos precios fijados, pero cobramos por el trabajo que hacemos. Por supuesto. Así que primero, esto no es obligatorio, esto es voluntario para el que desee.
pero primero pasa por un proceso de consultoría. La consultoría tiene un costo de $60. En esa consultoría nosotros les damos la información completa del programa, los requisitos, las universidades, las ciudades donde ellos pueden postular. Entonces, después de esta consultoría, que es clave, el estudiante ya puede decidirse si desea o no desea continuar con el proceso completo, es decir, el acompañamiento completo. A ver, ¿qué universidades en América, por ejemplo, han sido más requeridas? ¿O en Europa? ¿Cómo está la cosa? Como decía yo, Europa y Canadá. Tenemos en Canadá el único país, digamos, en el continente americano, y hablamos de Europa en los países de Alemania, Francia, Rusia, Suecia, Finlandia, España, Italia. Esos son los países. ¿Las gestiones son ante universidades públicas o también universidades privadas? Universidades públicas y privadas, pero nosotros queremos más enfocarnos en las públicas. ¿Por qué? Porque en Europa principalmente las públicas son mejores que las privadas. En temas de prestigio universitario, también en temas son más asequibles económicamente. Es por eso que nosotros fomentamos que se aplique más a las públicas, y los estudiantes también, por el tema de diferenciación de costos, aplican a las públicas, por así decirlo. De hecho, el 90% de los europeos mismo prefiere estudiar en una pública que en una privada. Entonces, es por eso, es porque hay presencia del Estado en Europa y garantiza la educación, no solo a los estudiantes, a los europeos, sino que también a los internacionales. ¿Universidades de Sudamérica, de Latinoamérica? No por el momento, pero sí queremos enfocarnos también en eso, principalmente para los temas de maestrías. Hay muy buenas universidades dentro de Latinoamérica que también ofertan maestrías, entonces eso será ya próximamente, pero sí nos gustaría también. A grosso modo, un estudiante o una familia que quiere que su hijo estudie en el exterior, ¿cuánto necesitaría en materia económica por año, por ejemplo, durante el tiempo que esté estudiando el joven? Pues depende del país. Sí. Depende del país mucho, depende de la universidad, entonces son cosas que pueden variar. No podría decirte yo en realidad un precio exacto, pero te puedo informar que hay algunas universidades en Europa que estamos hablando donde la educación es gratis. No estamos hablando gratis, que no paga absolutamente nada, pero sí es una contribución, digámoslo así, digamos, al Estado, a la universidad, de aproximadamente unos 500, 400 euros el semestre. ¿Ok? El semestre, estamos hablando, el euro está casi igual que el dólar en estos precisos momentos, entonces estamos hablando que les costaría unos 600, 550 dólares aproximadamente el semestre en países como Alemania, países como Francia, pero claro, la estadía, ¿no? La estadía es lo que cuesta, pero hay algo que los estudiantes no saben. El carnet estudiantil que uno tiene en Europa le permite tener muchos beneficios en descuentos también, ¿no? Transporte público es subsidiado para los estudiantes, hay algunos gobiernos, como por ejemplo el de Italia y el de Francia, que uno puede acceder a un subsidio también para el tema de la vivienda. ¿Sí? Es decir, yo no cuento con los suficientes fondos para poder cubrir el arriendo, postula este tipo de becas para beca de manutención. Es decir, yo puedo postular esta beca, el gobierno francés o italiano me da aproximadamente un monto mensual que me permita cubrir este arriendo. Entonces, hay maneras de solucionarlo, además que es muy común en Europa que el estudiante pueda trabajar 20 horas a la semana, ¿ok? Entonces, eso le va a permitir no mantenerse 100% al inicio, porque primero tenemos que tomar en cuenta que el estudiante tiene que aprender el idioma si quiere conseguir un trabajo, aunque sea de medio tiempo. Entonces, al inicio va a ser un poco complejo, pero ya después es mucho más fácil poder encontrar una oportunidad. Te voy a hacer una preguntita un poco curiosa. ¿Cuántos de los estudiantes que regresaron de Ucrania eran gestionados por ti? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. No, casualmente, ¿no? Porque nosotros iniciamos, yo regresé al Ecuador en el 2020. Yo estudié en Rusia y regresé al Ecuador en el 2020. Entonces, quiere decir, este proyecto tiene menos de 2 años. Entonces, sí, no hemos elegido tampoco Ucrania y no hemos gestionado a nadie que se vaya. Ya, pero claro, porque aquí entonces no trabajan solamente ustedes, debe haber otros que trabajan en este mismo emprendimiento, ¿no? Yo te decía esto, la pregunta que te decía anteriormente es porque, por ejemplo, nosotros estamos investigando también en el internet y cosas, y vemos que, por ejemplo, la UBA de Argentina es una de las mejores universidades del continente. Así es. ¿Sí? Y por ejemplo, ir a Argentina resulta un poco cómodo porque el peso está bastante devaluado y aquí los ingresos son en dólares, ¿no? Así sean pocos, pero el pequeño excedente que exista puede un poco cubrir por allá, ¿no es cierto? ¿Tú tienes algo de esos datos para que nos recomiendes a los estudiantes, por favor? De hecho, sí, hay varios estudiantes que han viajado a Argentina a estudiar por el tema mismo de la devaluación del peso. Pasa igual en Rusia, ¿no? Por el tema del rublo, es
el diferencial cambiario el que a nosotros nos beneficia. Sin embargo, como les decía, vuelvo a reiterar, no trabajamos con tema de universidades latinoamericanas por el momento, pero lo que nosotros más queremos enfocarnos es por el tema del idioma, ¿ok? Estudiar en el extranjero, principalmente en Europa o en Canadá, le obliga al estudiante a aprender un segundo idioma. Entonces, las oportunidades a veces no solo vienen por el tema de que sí tengo un título, tengo un certificado, tengo un diploma, sino también por el conocimiento de idiomas que les permitirá obtener una oportunidad laboral, porque no es lo mismo saber solo español que saber otro idioma más. Ajá. A ver, bueno, en el Vicentino hay buen nivel de inglés, verás. Más o menos, bueno, digamos que sí es un buen nivel, ¿no? Mi hija Nina, te cuento, ella ha conseguido una beca de la agencia F para estudiar periodismo de agencia justamente en España, y pues uno de los requisitos era el inglés, sí, claro. Ha estudiado aparte también un poco, pero el nivel de inglés del Vicentino es bueno, man. Entonces, mira, por ejemplo, cuéntanos un poco lo de Canadá. Porque a veces es difícil ir a Canadá, pues, o sea, por la visa y todo aquello. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué requisitos, por ejemplo? Bueno, Canadá, a diferencia de los países en Europa, es un país que en términos económicos hay que hacer una buena inversión, pero asimismo es un país que le da mucha oportunidad a los estudiantes después de que se gradúan. Es decir, ellos tienen la oportunidad de aplicar a un permiso de trabajo permanente, cosa que en otros países es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canadá tiene un programa de migración, es decir, cada año quieren que más gente entre al país, migrantes de calidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca, pero asimismo la universidad, la educación es cara en Canadá. ¿Cuánto cuesta la educación en Canadá? Tenemos semestres mínimo desde los $7,000, $8,000 el semestre, dólares canadienses, ¿no? Claro. Pero ¿Que están casi a la par de los dólares gringos o...? Sí, muy similar. Pero Canadá, ese es el beneficio, digamos, la inversión que tú haces al final te regresa lo que has invertido, ¿no? Pero tenemos otros países mucho más económicos, de Europa principalmente, con muy buenas universidades rankeadas a nivel internacional. Entonces, yo sí les motivo a los chicos que averigüen, que vengan donde nosotros y nos puedan preguntar y les podemos asesorar en ese aspecto. En algunas de las universidades que ustedes están ahí, digamos, promoviendo, fomentando, ¿están dentro de las 100 mejores universidades del mundo? Sí, tenemos universidades, no trabajamos con universidades que no estén por lo menos entre las 500 o las 600 mejores universidades del mundo. Entonces hay competencia y nosotros nos podemos dar cuenta al momento, por lo menos en los pregrados y también en las maestrías. En todo lado se rinde exámenes de ingreso. Es por eso que aquí no entiendo mucho el tema de la eliminación del examen. ¿Por qué? Porque tiene que haber un examen de ingreso. Nadie puede ingresar sin dar un test. Es por eso que a mí me sorprende mucho el hecho de que se elimine aquí el examen. No va a significar que haya más cupos, en realidad. Es una mentira. Y el que quiera creer eso, pues, no sé, no entiende mucho de lo que es el ingreso a la universidad. En el extranjero es así mismo, se da un examen de ingreso. La diferencia es que, claro, aquí el tema del examen de la CENESID tuvo sus errores y era un examen que se tenía que corregir, pero en el extranjero se tiene que rendir examen, absolutamente todos los pregrados tienen que rendir examen, pero va más enfocado en el tema de la carrera que el estudiante elija. Es decir, si elige medicina, pues le van a tomar materias afines a la carrera, como por ejemplo química, biología, más el examen del idioma si es un país donde no se hable español. Y si es un programa que elige en inglés, pues lo tomarán en inglés. Entonces, esa es la diferencia entre rendir un examen aquí y rendir un examen allá. Además de que el examen allá lo toma la universidad. Tienen la oportunidad de que cada universidad tome el examen, pero porque ya tienen una plataforma hecha. Aquí cada universidad es mucho más difícil que tome un examen. ¿Cuánto cuesta formar una plataforma para una universidad? Es bastante caro. Las universidades ahorita mismo no pueden cubrir el presupuesto. En el Ecuador las universidades públicas no pueden cubrir presupuesto básico, mucho peor para crear un examen. Entonces esa es la desventaja que hay aquí principalmente con el ingreso. Pero bueno, veamos qué va a suceder de aquí cuando ya entre en vigencia el tema de la eliminación del examen de la CENESID. Sin embargo, pues creo que no era la mejor decisión. De la provincia de Pastaza hay varios estudiantes que han optado por estudiar en el extranjero. ¿A qué les han buscado ustedes? Sí. Tenemos la gran mayoría postulado aquí ya a Rusia, ¿ya? Y tenemos 2 estudiantes que ya están próximos a viajar, una a Alemania, ella es de Francisco de Orellana, y la otra a Francia, que es de Quito.
Ya. Ujú. La propuesta que ustedes mantienen se ha expandido a otras provincias del país, está Así es. concentrada aquí en la Amazonía, ¿cómo está eso? Nosotros tenemos la oficina principalmente en Quito, pero nosotros manejamos el tema más de una manera digital. Ujú. Sin embargo, sabemos que tenemos que tener un lugar para que la gente pueda visitarnos. Aquí estamos próximos a abrir una sucursal, Ujú. pero ya en un tema también de capacitación a los estudiantes que quieran ingresar a las maestrías, principalmente para los estudiantes de la zona. Aquí tenemos estudiantes de la Universidad Estatal que son enfocados más en carreras de ciencias de la vida, ciencias de la tierra. Entonces estamos creando un grupo de capacitadores que les permita a ellos tener esa asesoría en temas de investigación y puedan postular a programas de estudio. Entonces, nosotros no podemos cubrir todo. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es el tema de la universidad, admisión, idiomas, etcétera, pero también necesitamos de gente que esté especializada en esto, ¿no? Y les capacite a los estudiantes para que les pueda formar. Y en este sentido, pues las personas con las que ustedes cuentan en los diferentes países, es la gente que les puede ir también ahí, digamos, dirigiendo a los estudiantes. Sí, ¿no? tenemos Digamos, corresponsales en los 9 países y ellos les reciben y les dejan en la residencia estudiantil. Entonces digamos, es completo, es una organización de viaje completa. Full conectes, compañera. Es una cosa, ¿no? Ya, pues, Chévere, por ahí ¿no? vamos a seguir conversando contigo, Así es. Fernanda. Chévere Muchas que has estado gracias. aquí en los estudios de Línea Radio. Y pues, amigos oyentes, Fernanda Coloma, quien le puede ayudar a los estudiantes y a los estudiantes que tengan un cierto nivel económico, para ser sinceros, ¿no? Un cierto nivel económico para que sus hijos, los muchachos, puedan estudiar en el extranjero, amigos. Claro. En dólares, ¿cuánto cuesta ir a Rusia? Más o menos. Depende. El semestre, como tú me dices. Desde los $900. Ah, no, no ha sido mucho, ¿no? Ujú. No es mucho, Ha sido entonces. Sí, por Claro. En favor. el año 1800. Y Desde ahí. a ver, despídete en ruso, por favor. До свидания, спасибо большое. Пока-пока. Ah, ya. Красиво дивушка, Ю. Ah, de ahí. Bueno,